Vamos a estar estudiando primera de Samuel capítulo 28 y primera de Samuel capítulo 31, ¿verdad? Son cortos los pasuquín del 31. Completar, ¿verdad? La vida de Saúl. Saúl significa, ¿verdad? El pedido, el consultado, el requerido, el demandado, el deseado del pueblo. Recuerden que primero Samuel capítulo 8, cuando comenzamos a esta serie, bendito Yahweh, ¿verdad? Vimos cómo el pueblo de Israel, primera Samuel capítulo 8, como estaba hablando, dice, revela, ¿verdad? Que el deseo del corazón era ser como las naciones. Y las naciones eran regidas por un rey sobre ellos, dando así a entender, ¿verdad? Que ellos querían ser iguales a las naciones. Recuerden que usted y yo, pues no somos iguales a las naciones. Por eso, ¿verdad? El Padre dice, no, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, a través de Moshe y a través de Josué, ¿verdad? Le dijo al pueblo, cuando entres en la tierra prometida y tomas posesión de ella, expulsa las naciones que están ahí, porque si no las expulsan, pues las costumbres y las tradiciones de esa nación, su corazón se va a inclinar hacia ellas. Y en vez de ser una nación apartada para Yahweh poseer, para Yahweh, ¿verdad? Glorificarse, para Yahweh ensalzar su nombre, pues se igualan como las demás. Y nosotros no nos podemos igualar. Bendito Yahweh. ¿Por qué? Porque usted ha sido comprado no a precio de oro ni plata, ni tributo. No, usted ha sido comprado por la sangre del Cordero, ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tengamos la vida eterna. Despojarnos de estas naciones y elevarnos hacia las alturas, porque somos la descendencia de Jacob. Y recuerden que la promesa de Jacob, de las bendiciones, además de la progenitura, la bendición era los rocíos de los cielos y la grosura, lo mejor de la tierra. Y usted y yo, ¿verdad? Somos lo mejor de la tierra, ¿verdad? Que al entrar en conexión con el Padre, sacamos lo precioso de lo vil. Y eso precioso, el Padre lo obtiene como ese sacrificio vivo delante de Él. Bendito Dios, ¿verdad? Como ese olor fragante que emana dentro de nosotros, de nuestro ser, bendito Yahweh, ¿verdad? Cuando estamos en conexión con el Cordero, con Yahoshua, que es la fuente de vida, y, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros poder producir un fruto mes tras mes, como, ¿verdad? Dice Apocalipsis, capítulo 21, bendito Yahweh. Entonces, vamos a comenzar la lectura de Primera de Samuel, capítulo 28. Recuerden que estamos leyendo de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, pero la que ustedes tenga a la mano, bendito Yahweh. ¿Por qué? Porque mientras más conexión, versiones usted tenga, mayor conocimiento, ¿verdad? Conectado al hebreo, bendito Yahweh. Porque sabemos, ¿verdad? Que pues vienen saliendo Biblias nuevas, pero tergiversan la verdad, siempre y cuando, por eso es que hay que clamar por el Rúa de la Emet, por Yahoshua, bendito Yahweh. Ese que le dijo a los talmidim, yo me voy por un corto tiempo porque les voy a preparar moradas para ustedes, pero les voy a rogar al Padre para que no los deje solo, porque, ¿verdad? Yahoshua nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y cuando Él ora, ¿verdad? Para que nuestra fe no falte, esa, ese que nos falte es la promesa del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Dentro de nosotros, que nos consuela, que nos aconseja.
porque su consejo permanece para siempre. Nos contricta, ¿verdad? Nos humilla para que nosotros pues nos mantengamos, ¿verdad? Reconociendo que sin Él nosotros no somos nada. No podemos dar fruto lejos de Él. Nos secamos, bendito Dios. Dicho eso, bendito sea nuestro Padre Creador. Vamos a comenzar la lectura. Primera de Samuel, capítulo 28, que dice: En el tiempo acordado, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra contra Israel. Agi le dijo a David: Tú sabes, por supuesto, que tú y tus hombres me acompañarán en batalla. Capítulo, ¿verdad? El capítulo anterior, primera de Samuel, capítulo 27. Recuerden que estos estudios solamente vamos a estar tocando la historia de Saúl. Les invito, ¿verdad? Que usted lea primera de Samuel, capítulo 27, donde dice, ¿verdad? Revela, luego que David se aleja completamente de Saúl, porque recuerden que David, emitió un juicio y emitió un juicio, ¿verdad? En contra de Saúl. ah, ¿Dónde, a dónde va? ¿Verdad? Y los primeros capítulos, los primeros versículos, ¿verdad? 1 y 2, pues habla sobre a dónde fue David a parar, porque David se refugió con los filisteos, ¿verdad? En la tierra de los filisteos. Y le pidió ayuda no solamente para él, sino también para su padre, madre y también, ¿verdad? Para con las mujeres que tenía, ¿verdad? David en ese momento, bendito Yahweh. Dice, y David se comprometió a que iba a pelear las batallas de los filisteos. Dice, David respondió a Agi: Veo que ya tú sabes lo que tu siervo hará. Ají dijo a David: Por esa respuesta te estoy haciendo mi guardaespaldas personal continuamente, ¿verdad? Porque Ají, eh, o Aquís, como lo conocemos, ¿verdad? En las demás versiones, Aquís, pensaba que David iba a seguir siendo su esclavo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que David no podía refugiarse en Israel porque pues todo el mundo ya conocía que Saúl perseguía a David, ¿verdad? Entonces, cuando las escrituras dicen que cuando a Yahweh se agrada de las acciones de una persona, hasta con sus enemigos, Él los hace prosperar. Bendito Yahweh. Y David, Yahweh permitió que David pues se relacionara eficazmente con los filisteos. Ahora, Samuel estaba ya muerto, ¿verdad? Ya Samuel había completado la misión que Yahweh le había dado. Todo Israel se había enlutado y lo había sepultado en su ciudad, Ramataim. También Saúl había echado de la tierra a aquellos que tenían en ellos un rúa de adivinación y a los magos, porque recuerden que eso era una orden de parte de Yahweh que tenía que arrojar todos los que, ¿verdad? Los agoreros de la tierra, los de adivinación, los magos, todos los que evocaban, todos los adivinos, los conjuradores, todos ellos, la orden era echados fuera de la tierra. Bueno, y que todo esto son espíritus inmundos. Por eso que tienes que comprar oro refinado, ¿verdad? Para blanquecer tus vestidos. Y nosotros no queremos eso, sino, ¿verdad? Poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, avanzar día tras día, bendito Yahweh. Saúl ya había echado de la tierra a aquellos que tenían en ellos un rúa de adivinación y los magos. Ahora, los filisteos se reunieron, ellos fueron y acamparon en Shunem. Los filisteos estaban
la tierra de Shunem. Recuerden que Shunem le pertenecía a la tribu de Isaacar, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar en Josué capítulo 18, ¿verdad? Cuando le toca la cuarta suerte a Isaacar y le tocó una parte, ¿verdad? Shunem, porque fueron, ¿verdad? Otras ciudades, pero estas ciudades le correspondió a la tribu de Isaacar. Mientras Saúl reunió todo Israel y acampó en Gilboa. Vamos a ir, ¿verdad? Ir viendo lo que sucede, ¿verdad? A través de las escrituras, pero en el, con la visión hebrea, ¿verdad? En la Biblia interlineal del Antiguo Testamento. La palabra Shunem significa quietamente, de la raíz shuni, que significa descansar o estar quieto. Entonces los filisteos estaban descansando, estaban quietamente, ¿verdad? Cuando, bendito Yahweh, ¿verdad? Cuando Yahweh pues se agrada de las acciones de una persona, sea o no conocedor de la Torá, conocedor de su palabra. Amén. Usted tiene que entender eso. Por eso a veces nos preguntamos, wow, ¿por qué esta persona prospera, tiene tranquilidad y no conoce de las escrituras? Cuando el Yahweh agrada las acciones de una persona, las pone en refugio sin conocerlas. Bendito Yahweh. Bueno, por eso es que en las escrituras dicen que, que los que no conocen la palabra, pero que hacen obras de Torah, puede juzgar a una persona que conoce la Torah y, y escoge, ¿verdad? Caminos de iniquidad o caminos de injusticia. Pues tengamos mucho cuidado porque Yahweh es el Elohim compasivo y lento para la ira. Pero hoy en día, ¿verdad? Esto es un regalo de consagrarnos más a Él, porque tiene sus ventajas, pero también tiene sus responsabilidades, bendito Yahweh. Ahora, aquí en ¿verdad? En esta historia, los filisteos que estaban acampando en Sunem estaban descansando tranquilamente. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. La palabra Gilboa significa fuente de ebullición, fuente de ebullición. Pero antes de eso, bendito Yahweh, se me había olvidado Primera Samuel capítulo 28:3, que aquí hay algo importante. Dice que ya Samuel había muerto. Recuerden que Samuel significa el prestar oído. Como pueblo de Israel tenemos que prestar oídos. Todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramataín, que significa, ¿verdad? Ese lugar alto, donde está, ¿verdad? Nuestros oídos, que es el lugar alto, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestra cabeza. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. La palabra que aparece como encantadores es la palabra O en el hebreo, del Strong hebreo número 178, que significa adivinación. Significa como balbucear el nombre de un padre. Borboteo, un odre para agua, pero por su sonido hueco. Un mago, un adivino encantador, uno que evoca espíritu, evocador de espíritu, fantasma, muerto o un odre. Recuerden que evocar, ¿verdad? Significa recordar algo o alguien o traerlos a la memoria, traerlos a la imaginación. Recuerden eso. Evocar significa traer algo o recordar a alguien en la imaginación, en nuestra memoria. Ahora, dice que cuando el oído de Yahweh se apaga, se muere, cuando nuestro oído se muere, ahí comienza, ahí, ¿verdad? El enemigo es astuto, ahí comienza a traerte a memoria cosas para que tú recuerdes y traigas a la imaginación. Eso es lo que aparece aquí.
Y la palabra adivino, que es otra palabra diferente, que es del Strong Hebreo 3049, que es la palabra Gideoni, que significa, ¿verdad? Un adivino, un conocedor, un conjurador. De la raíz yada, que significa aparecer, conocer, castigar, comprender, concernir, declarar, desconocer, un diligente, diestro, examinar, todas estas palabras, ¿verdad? Todas estas definiciones que aparecen aquí, que se pueden utilizar. La palabra conjurador significa, ¿verdad? Significa conjurar, hechizar, conspirar mediante un juramento. Es ¿verdad? Otro significado que se le da a conjurar. Es conspirar mediante juramento. Recuerden que Enoc, capítulo 6, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando los patriarcas, se revela que todos los Satanás y todos los espíritus, los que serían arrojados en la tierra, en el monte Hermón, todos ellos hicieron un conjuro. Ellos conspiraron mediante un juramento. Y recuerden que ese juramento, ellos habían utilizado el nombre de Yahoshua, que ¿verdad? Son los cimientos de esta tierra, completo, Yahoshua, los 7 cimientos de la tierra. Por eso, ¿verdad? La menorá tiene 7 brazos, y Yahoshua es el cimiento de todo, desde el principio hasta Bereshit. Pero ellos conspiraron mediante un juramento diciéndole que todo lo que ellos vayan a hacer lo tienen que completar, porque tienen la potestad para ello, porque cuando ellos se unen, lo completan. ¿Verdad? Y así nosotros tenemos que es él, pero en el lado positivo. Tomar esa responsabilidad y cumplirla. Así como ya Joshua tomó la responsabilidad y lo cumplió hasta, ¿verdad? A cabalidad, cuando dijo consumado es. Ese juramento, ese, ese conjuro que los ángeles caídos hicieron, se ha roto y los he dejado en vergüenza, pero está de nosotros no volver a conspirar mediante ese juramento de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, así como Satanás y sus potestades, gobernadores, huestes de maldad que operan en los celestes. Esas Saúl lo había expulsado. Y la palabra, ¿verdad? eh, Expulsar, arrojar, apartar, cortar, ¿verdad? Cortar de los cielos, echar, escapar es la palabra sur. Proseguimos, ¿verdad? Que esto era a lo que se me había, ¿verdad? Lo había evadido, se me había escapado. Y ahora, ¿verdad? Entramos a 1 Samuel capítulo 28:4, que la palabra Sunem, donde estaban los filisteos acampando, pues significa quietamente, descanso, significa estar quieto. Pero Saúl, junto con todo Israel, habían acampado en Gilboa, que la palabra Gilboa, que aquí fue donde me quedé, significa fuente de ebullición. Recuerden que ebullición significa un estado de agitación, ¿verdad? En la ciencia, en la física, pues dice que ese efecto de ebullición significa el proceso mediante el cual un estado líquido, ¿verdad? Un estado se modifica, se altera, se altera. Entonces, vamos a la conexión. La fuente de ebullición donde estaba acampado Saúl e Israel. Bendito Yahweh. Gilboa viene de dos raíces. La primera raíz, perdóneme que es esta, que es Ba'a, que es la de 15:30, que es la palabra Gal, que significa un montón, que significa algo enrollado, significa un montón de piedras o estiércol.
como las ruinas, como un manantial de agua. De la derivación 1556, que es la palabra calal, que significa apartar, revolver, ¿verdad? Cuando se revuelven las aguas, cuando se revuelven las aguas, ¿verdad? Con tanta presión, con tanto alterar, con esa agitación, bendito Yahweh, que significa apartar, correr, encomendar, enrollar, tender lazo, revolcar y rodar. Y la otra, que viene siendo ba'a, que significa buscar, salir en chorros, hinchar, desear intensamente, preguntar, buscar, extender, hervir. Entonces, estamos viendo cómo el estado del pueblo de Israel estaba en cambio de los filisteos, como estaba. Porque cuando, ¿verdad? Este dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera, ¿verdad? Y todos sabemos que la palabra turbar, pues se refiere a un estado de mente que se desvía del camino de la paz y la calma. Cuando uno tiene, ¿verdad? Un corazón inquieto y de una mente llena de duda, ¿verdad? Se turba, no sabe a dónde ir, si a la derecha o hacia la izquierda. Pero esto sucede cuando Saúl vio. Recuerden la historia de Yahoshua, que estaba caminando sobre las aguas y Kefa le dice, Adón, si eres tú, déjame caminar por las aguas. Y Yahoshua le dijo, ven, acércate, camina. Mientras estaba a la vista en Yahoshua, él pudo caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucede cuando desvía la vista de Yahoshua? Su corazón se turbó, comenzó a dudar, comenzó a clamar, comenzó a decir, Padre, sálvame. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que todas las escrituras, desde el principio hasta el final, hasta Apocalipsis, siempre dice, mira lo que tienes adelante, ni lo que está debajo, ni lo que está detrás. Siempre mira hacia lo delante. Y esta es una de las cosas eh, que tenemos que meditar día tras día. Poner nuestros ojos en Yahoshua, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná. Porque si desviamos la mirada de él, tenemos miedo, se turba nuestro corazón. La palabra turbar, la palabra temer, es la palabra 27-29 harad, que significa acudir, temblar con terror o apresurarse, apresurarse, pero con ansiedad. Acudir, alborotar, estremecer, amedrentar, asombrar, atemorizar, espantar, espanto, sobresaltar, miedo, solícito, temblar y velozmente. Entonces, la turbación puede nublar nuestro juicio y cuando nuestro juicio, nuestro sentido están nublados, están cegados, entonces nosotros no vemos la mano poderosa de Yahweh trabajando en cada una de nuestras circunstancias. Porque usted y yo vamos a tener pruebas tras pruebas, porque usted, como es un diamante, ¿verdad? El oro se refina en fuego, pero cuando usted está ahí, que tiene que prensar ese lagar de aceite, ¿verdad? Porque el aceite, las uvas se prensa, ¿verdad? Y cuando se prensa, da ese fruto, da ese líquido que es valioso, que cada uno de nosotros tiene que llevar cada mañana para que nuestro fuego, ¿verdad? Se mantenga encendido, como lo dice Levítico, ¿verdad? 24. Dile al pueblo de Israel que necesita llevar las olivas machacadas, aceite fresco, punto, todos los días. Entonces, cuando todos los días usted ya vuelo prensa para que usted se dé esa oliva, pues nuestro juicio no puede ser nublado, porque tenemos que tener
la visión puesta en nuestra ciudadanía celestial, bendito Yahweh. Y no apresurarnos al pecado, al miedo, a la culpa, al remordimiento, a la ansiedad, a la duda, sino que la palabra de Yahweh nos sostiene. Cuando dice, ¿verdad? En el libro de Filipenses, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, no en alguna ocasión, no, en toda ocasión, con oración, con clamor, con ruego, presenten sus peticiones a Yahweh con agradecimiento y la Shalom cuidará los corazones y los pensamientos se mantendrán en Yahoshua HaMashiach. Entonces, en cada tempestad, en cada prueba, no podemos dejar que nuestro corazón se turbe, porque recuerden que el corazón es lo más engañoso que hay. El corazón es lo más engañoso que hay. Saúl es como usted y como yo hoy en día, que estamos designados, ¿verdad? A ser príncipe, juntamente con Yahoshua, al que persevere, ¿verdad? Con una de las promesas que aparece en Apocalipsis, dice que se van a sentar en el trono de Yahoshua, así como Yahoshua se sentó en el trono del Padre para juzgar a las 12 tribus del pueblo de Israel. Eso es ser un príncipe de Israel. Entonces, por eso es que esta serie se titula Ungidos para ser príncipes. Pero para llegar allá, tiene que costar algo. Para llegar allá, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, porque nada inmundo se presentará delante de Yahweh. Por eso nos limpiamos y nos purificamos a través de sus palabras cuando la escuchamos, porque la fe viene por el escuchar, pero cuando la ponemos en obra, hacedores de su palabra, pero también cuando creemos en la sangre de Yahoshua, que esa es el sacrificio único y verdadero que nos hace sentarnos con Yahoshua, siendo el Cordero, vestidos de príncipes, vestidos de consagración, bendito Yahweh. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Cuando usted le pide algo a Yahweh y Yahweh se queda en silencio y no le responde usted ni por los sueños, ni por Urín, ni los profetas, no le, se queda completamente callado. Y a veces, ¿verdad? Nosotros nos sentimos como abandonados, nos sentimos que ella, bueno, nos escucha, nos sentimos que estamos completamente solos. Pero recuerden que las escrituras dice que Yahweh se mantiene callado, pero es para que nosotros mismos veamos lo que sale de nuestro corazón. Entonces, cuando Yahweh, usted le pide algo a Yahweh, bendito Yahweh, y Yahweh no le dice nada, no le contesta nada. ¿Qué usted hace? Porque la historia de Saúl, mira lo que Saúl hace. Recuerden que Yahweh habla a través de los sueños, a través de visiones, a través de otra persona, como dice el libro de Job. Yahweh siempre responde, siempre confirma, pero hay de nosotros lo que hacemos después, que nosotros le pedimos algo a Yahweh y Yahweh no escucha, no contesta. Recuerden que esta no es la primera vez que Saúl habla, consulta a Yahweh y Yahweh se queda callado. No, eso lo pueden encontrar, ¿verdad? En primera Samuel capítulo 14, donde pues Saúl le consulta a Yahweh y Yahweh no le contestó. Y en el 1 Samuel capítulo 14, Saúl y echó suerte, echó suerte, echó suerte. Pero en esta ocasión, mira lo que Saúl hace, dice, entonces Saúl le dijo a a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Si usted consulta a Yahweh y Yahweh se mantiene callado, lea el Salmo 22. El Salmo 22 le va a ayudar a reflexionar.
y no apresurarse ni afanarse buscando una respuesta fácil, porque recuerden que el tiempo de Yahweh no es el tiempo de nosotros. Yahweh no es un hombre. Yahweh no trabaja como trabajamos nosotros, que somos muy afanados, lo queremos ahora. Y si no me contesta, sigo y busco aquí, busco allá, hasta recibir una respuesta, ¿verdad? Que nos tranquilice nuestra mente, nuestros pensamientos, porque usted y yo somos así. Lastimosamente, usted y yo somos así. Porque, ¿verdad? En el mundo en que nosotros vivimos nos han enseñado, ¿verdad? Que todo hay que obtenerlo rápido y queremos salir de ese mundo. Porque mira que Saúl aquí también estaba afanado, pero Yahoshua nos dice, yo he vencido a este mundo ya. Yo he vencido a este mundo. No te inquietes por nada, sino que en toda ocasión recurre a mí, presenta esas peticiones y con agradecimientos, esa shalom de Yahweh inundará nuestros corazones y también los pensamientos se quedarán en Yahoshua. Pero un día para Yahweh son 1000 años para nosotros. Y al pensar, wow, tengo que esperar 1000 años para que Yahweh me conteste, porque ustedes se imaginarán, él pensó que cuando en el libro de Adán y Java, que cuando Yahweh le dijo, tienes que esperar 5 días y medio para recibir mi salvación, para yo libertarte de las garras del enemigo, tienes que esperar 5 días y medio. Y con la mentalidad de hoy en día, Adán decía, ok, pues 5 días y medio tengo que esperar. Pero Yahweh no trabaja, ¿verdad? Como trabajamos nosotros, bendito Yahweh. Y qué hermoso es eso, ¿verdad? Porque, pues, en la prueba nos hace mantener la calma, nos hace aprender la paciencia, ¿verdad? Que la paciencia es una virtud. Y si usted no tiene paciencia, pues pídasela a Yahweh, pídale esa sabiduría, ¿verdad? Ese don, porque la paciencia es un don que Yahweh puede conceder a todo, ¿verdad? Al que le pida. Pero no le pida paciencia ahora y trate de buscar una solución, no. Esperemos en los tiempos de Yahweh, porque los tiempos de Yahweh son buenos, agradables y perfectos. Los tiempos de Yahweh son perfectos. Y a veces nosotros no lo comprendemos. Pero, ¿verdad? Estamos aquí, todos nosotros para aprender de los errores de nuestros antepasados y especialmente con la historia de Saúl, porque hoy en día Israel espiritual está como Saúl persiguiendo a los David, persiguiendo a los David. Porque usted se levanta y, ¿verdad? Y lo que usted escucha del pueblo es debatir y debatir de algo como la genealogía, del nombre, se debate de tantas cosas y no se ponen de acuerdo. Pero recuerden que los ángeles caídos se pusieron de acuerdo bajo juramento hasta que completaron lo que ellos iban a hacer. Ellos no dudaron, pero nosotros sí dudamos mucho. Dudamos, nos afanamos, tememos, nos turbamos. Entonces tengamos mucho cuidado que cuando estemos pasando por la prueba, que nos mantengamos tranquilos, como dice Yahweh, esténse quietos, reconozcan, reconózcanme. Y yo soy es el que peleó, ¿verdad? Que peleó sus batallas. Pero mantente quieto, porque la prisa, la afanación nos hace tomar decisiones a la ligera y podemos perder la primogenitura por un plato de lenteja. Recuerden, Jacob juntamente con Esau. Esau había recibido la primogenitura y Esau decía, ¿para qué yo quiero la primogenitura si no me va a tocar a mí? No la voy a ver. Y la rechaza, la rechazó. Pero Jacob no. Jacob dijo, no, aunque yo no la vea, pero mi casa sí.
porque yo y mi casa le serviremos a él. Ahora, Saúl, como vio que no obtenía respuesta de parte de Yahweh, pues se fue, inclinó, ¿verdad? Su corazón por otras vías y le dijo a los criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, ¿verdad? Una mujer que evoque muertos. Evocar significa Bala del Strong Hebreo 1172, que significa ama, que significa señora, maestra en. De la derivación Baal, que significa, ¿verdad? Gente, hombre, lleno, marido, morador. Baal, que significa casado, el desposar, el dominador, el enseñorear, llegarse a ella, tener ese dominio. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que Saúl buscó a una persona, una mujer que evoque, que haga morada, que tenga dominio de los muertos por adivinación, de los fantasmas, que es la palabra ob que habíamos visto, ¿verdad? En 28:3. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Edor. La palabra Endor del Strong Hebreo 5874, que es la palabra Endor, que significa fuente de morada. Fuente de morada. Tiene dos raíces, que una es Ain, que significa ojo. Por eso que si nuestro ojo está bueno, todo nuestro cuerpo estará bueno. Agradar, aspecto, cara, ceja, color, contento, un crimen desagradable, una dificultad, disgusto, vigilante, una vista. Y el dor, que significa una edad, una revolución de tiempo, una era, una edad, una generación, una vivienda, una morada, una nación, una descendiente, una posteridad, un siglo de la raíz dur, que es habitar, permanecer, girar o mover en círculo. Entonces, a través del hebreo estamos viendo, ¿verdad? Que es una fuente de que un espíritu inmundo pueda habitar. Un espíritu inmundo pueda habitar. Job capítulo 35:12, ¿verdad? Nos dice, nos revela que cuando nosotros clamamos a Yahweh y Yahweh no responde, puede ser a causa de la soberbia de los malos, del orgullo. Recuerden que soberbia significa una valoración de uno mismo por encima de los demás. Oseas capítulo 7:16 nos dice que Efraín, el pecado de Efraín, uno de los pecados de Efraín, ¿verdad? Y el cual es uno de los pecados de nosotros, es la soberbia de lengua, porque Israel, ¿qué hizo? Se valoró de sí mismo por encima de los demás. Yo los invito, ¿verdad?, que lean Oseas, el libro de Oseas, que revela muchos pecados del pueblo de Israel que estaba, ¿verdad?, en la fornicación, en el adulterio, en los ídolos, en los sacrificios, de la rebeldía, de la soberbia de lengua, de la soberbia del corazón, y que con sus labios exaltan a Yahweh, mas su corazón estaba lejos. Miqueas 3:4 dice, clamarán a Yahweh, pero él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque sus obras son malas. Entonces, meditamos. Si Yahweh no responde, y ya había mencionado, ¿verdad? Que si usted siente que Yahweh no responde, lea el Salmo capítulo, ¿verdad? El Salmo 22, que le va a ayudar a comprender muchas cosas. Entonces tengamos que hacer esa introspección. ¿Qué estamos haciendo mal? Los profetas serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Yahweh. Por lo tal, Saúl se desesperó
y no esperó en Yahweh. Se desesperó y Saúl buscó a una mujer en una fuente de morada, en la fuente de morada, donde Saúl mismo había, ¿verdad? Acabado, ¿verdad? Su tumba, porque no, a veces nosotros no comprendemos que alguien emite un juicio sobre nosotros. ¿Recuerdan? Jacob, cuando emitió el juicio contra Raquel, que le dijo, el que tenga el ídolo, pues ciertamente morirá. Aunque sabemos, ¿verdad? En la trayectoria de Raquel, Raquel se arrepiente. Raquel medita y conoce a Yahweh y confía en él hasta que, ¿verdad? Dando el nacimiento a Benjamín, entrega su rúa, su espíritu. Pero ya había un juicio, ¿verdad? De la boca de Jacob. Y aquí, en el estudio pasado, vimos cómo David había, ¿verdad? Emitido un juicio en contra de Saúl. Porque aunque usted no lo crea, su palabra tiene poder, especialmente cuando usted es casa de Israel. Su palabra, Yahweh la puede confirmar y puede, cuando emite un juicio, esa palabra no retorna vacía, sino que ella hace lo cual Yahweh la ha enviado. Levítico 20 capítulo 6, Devarim capítulo 18, que nos revelan, ¿verdad? Los actos de inmoralidad, las costumbres paganas, en el caso de Devarim capítulo 18, nos dice, y la persona que atendiere a los encantadores o a los adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en su pueblo. Y de Barín capítulo 18 que dice, esa es una amonestación en contra de las costumbres paganas. Porque recuerden que Saúl había expulsado a todo adivinador, mago, a todo agorrero, a todo hechicero. Devarim 18:9 dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni no, sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Yahweh tu Elohim. ¿Por qué? Porque usted y yo somos naciones apartadas para Él tomar como morada, porque nosotros somos el templo de Yahoshua. Si nosotros somos el templo de Yahoshua, el enemigo también tomará un cuerpo. ¿Cómo? A través de la rebelión. Por eso es que Saúl, ¿verdad? Va, él mismo cede el reino delante de los hombres, delante de sus criados. Cuando Saúl le dijo a los criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, porque recuerden que Saúl, fue levantado como un príncipe, fue levantado para instruir a una congregación de Yahweh, a un pueblo de Yahweh. Tal era la responsabilidad que usted y yo tenemos como príncipes que estamos destinados a ser y que Yahweh nos está llamando para advertirle a su pueblo de las abominaciones que estaban haciendo las naciones y que cuando las eche de delante de nosotros, nosotros no vamos a hacer lo que ellas están haciendo o que estaban haciendo. Pero recuerden que cuando heredaron la tierra prometida, muchas de las tribus, la mayoría, no echaron a esas naciones, ¿verdad? Y Yahweh las utilizó
porque no era, en el principio Yahweh no fue lo que él destinó, pero por ser nosotros rebeldes, Yahweh comienza a trabajar a nuestro favor y utiliza el enemigo para castigar a su pueblo y que su pueblo se enderezca. Entonces, aquí Saúl tomó la decisión de ir a ella para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ahora sus criados le dijeron, aquí hay una mujer en Edor que tiene un espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Aquí hay varios detalles. Se disfrazó. La palabra disfrazar es el Strong Hebreo 2664 que aparece, ¿verdad? En este pasú, que es la palabra jafaz, que significa buscar, esconderse uno mismo o una máscara, deformar, disfrazar, inquirir exactamente, escudriñar, registrar. La palabra deformar significa hacer algo que pierda su forma natural, como alterar, como transversar, que se aparta, que se desvía de una dirección principal. Y sabemos, ¿verdad? Que Saúl, eso fue lo que él hizo. Se apartó, se desvió de una dirección principal, de la dirección principal que Samuel le había dado. No te apartes de Yahweh. Pero sabemos, ¿verdad? Que Samuel, aunque advirtió a Saúl, Saúl dijo, quédate aquí conmigo para yo poder lucir en frente de los ancianos y que ellos no se enteren que Yahweh ya me había dejado. Pero aún así, ¿verdad? Yahweh envía a David para que, ¿verdad? Porque Yahweh no quiere que una vida se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento. Pero la decisión la tienes que tomar tú y yo, porque la salvación es individual. Se disfrazó Saúl y se vistió con otros vestidos, que es la palabra lavash, Strong Hebrew 38:47, significa armar, cubrir, envolverse, ponerse un vestido, vestir, equipar, llevar una vestidura y se fue con, ¿verdad? Dos hombres. Aquí no te entender que el enemigo también se va a disfrazar y se va a poner vestidos que no le corresponden. Recuerden en un principio, ¿verdad? En la historia de Nimrod, que la conocemos, ¿verdad? A través del libro de Yashar. El libro de Yashar menciona que Can había tomado las vestiduras que se le dieron a Noá, que eran las vestiduras del cordero que se le había dado a Adán, ¿verdad? Cuando él sacrificó el cordero antes de la fundación de este mundo. Y Yahweh le dijo, esas vestiduras de higuera no te van a funcionar, no te van a proteger, no te van a calentar en esta tierra. Necesitas las vestiduras del cordero. Y cuando Adán muere, pasa de generación tras generación. Pero Nimrod, Cam, ¿verdad? Se las roba a su padre Noah y se las entrega a Nimrod, ¿verdad? Siendo el primer poderoso en la tierra. ¿Por qué? Porque estaba vestido, se disfrazó del cordero. Así como el enemigo en Apocalipsis capítulo 13 se va a vestir del cordero, aunque tenga boca de león. Perdóneme, Apocalipsis sí, capítulo 13 y capítulo 17. Bendito Yahweh. Ahora, el enemigo se va a pasar, se va a hacer pasar de cordero y él va a blasfemar, él va a hacer piedra de tropiezo, así como la piedra que se puso, ¿verdad? En Sión para bendecir, también va a ser puesta para piedra de tropiezo, bendito Yahweh. Y vinieron aquella mujer de noche, vinieron en oscuridad
en la Laila, en la Laila. Devarim 28:14 nos dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Proverbios 4:27 nos dice, aparta tu pie del mar, aparta tu pie del mar. No evoquemos a los muertos, no seamos piedra de tropiezo. Voy a leer rapidito de Barín capítulo 30 porque aquí hay un dato muy importante. De Barín capítulo 30:15, cuando dice, y todos nosotros conocemos estas palabras que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, guardes sus mandatos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jardín para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, apartemos nuestro pie del mal, porque Yahweh ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero también ha puesto como testigo a los cielos y a la tierra, y los cielos y la tierra dan testigo de usted y de mí. Entonces, aunque yo no vea lo que usted hace en la intimidad de su hogar, en la soledad, lo que usted está guardando en su corazón, ni usted sabe los míos, ni yo sé los de usted, pero Yahweh sí, Yahweh ve todo. Yahweh es el que conoce las intenciones de nuestros corazones. Yahweh es el que nos pesa en la balanza para ver si al estar puesto en esa balanza nosotros ¿verdad? Poder llegar hacia el próximo año, porque todo y cada uno de nosotros va a ser juzgado. Entonces aquí Saúl fue puesto en la balanza. Mené, mené tekel uparsin. Te he pesado, te has quedado corto y tu reino ha sido quitado. Porque ya Yahweh sabía las intenciones, ¿verdad? Que había en el corazón de Saúl. Y por haberse profanado con los dioses extranjeros, como las costumbres paganas, fue cortado y no, su vida no fue prolongado, ¿verdad? No se arrepintió, no se arrepintió, sino que cometió errores tras errores, porque este no fue el único error que Saúl había cometido, no. Persiguió a David, quiso matarlo, hizo al pueblo pecar, hizo muchas cosas. Si Yahweh nos pone en la balanza a cada uno de nosotros, seremos como Saúl para meditar, porque si no, podemos ser cortados, podemos ser cortados por por una solo inclinación. Usted no sabe si esa o sea, si esa inclinación es la última que usted pueda dar. Y ya al día siguiente entrega el espíritu. O sea, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y no me hagas subir a quien yo te dijere, que me hagas subir, que es la palabra la, ¿verdad? Ascender
Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. ¿Verdad? La mujer le está diciendo, Saúl ha cortado de la tierra a todos los adivinos. Pero recuerden que Saúl fue donde ella, en la tierra de Eidor, y le dice, ¿por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Verdad? La palabra tropiezo, tiendes trampa, es la palabra nakash, es apoderarse, entrampar con lazo, armar un lazo. La palabra tropiezo significa, ¿verdad? Como un estorbo, significa un obstáculo, un impedimento, ¿verdad? Para hacer algo, un error. Sabemos que Mateo 18:7, ¿verdad? Dice que hay del mundo por los tropiezos. Yahweh lo dice, hay del mundo y los tropiezos. El mundo va a recibir, ¿verdad? La justicia en el momento que Yahweh dicte. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel hombre que viene el tropiezo. Aquí la mujer era como el mundo. Es necesario que en el mundo haya tropiezo, pero hay de la persona por quien viene el tropiezo, porque Saúl no pensó en él ni en su descendencia como Esaú, ni pensó en el pueblo. Él quiso obtener una ganancia, que era una contestación, que era buscar una respuesta. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manso que temiendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu mano te hace es ocasión de pecar, córtala. Recuerden que tu mano derecha, todo lo que tu mano derecha, la mano izquierda no la puedes saber y viceversa. So, si usted tiene una ocasión de pecar, entonces echémoslo afuera, córtalo, porque es mejor, ¿verdad? Entrar en la vida cojo manso que teniendo, ¿verdad? Teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Ay, bendito sea Yahweh. Juan 11:10 nos dice, el que anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. El que anda de noche tropieza. 1 Corintios 10:12 nos dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no sea que caiga. Recuerden que todos los días hay que meditar. Proverbios 4:19 nos dice, el camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Y Saúl aquí no sabía en qué estaba tropezando, porque estaba cegado, estaba en tiniebla, en oscuridad, porque luz no estaba en él, ya no tenía luz, ya estaba tan cegado que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía en qué tropezaba. Pero la mujer le está diciendo, ¿por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Pero entonces Saúl le juró por Yahweh, diciendo, vive Yahweh que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Otra vez la palabra Alá, ¿a quién haré ascender? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl y le dijo, he visto dioses que suben de la tierra. La mujer no se sorprendió por quién había subido. La mujer se sorprendió que el que estaba disfrazado y vestido con otras vestiduras era el mismo rey Saúl. Porque el enemigo es muy astuto, bendito Yahweh. Es muy astuto.
Usted se imagina cuando el enemigo tuvo a Adán en sus manos, cuando Adán tomó parte de la fruta prohibida, de la fruta del conocimiento del bien y del mal, dijo, aquí lo tengo, aquí está en mis manos. El juicio de Yahweh no puede cambiar, porque Yahweh no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque usted y yo nos arrepentimos mucho, sí, pero la palabra de Yahweh no puede. Y cuando ella se dio cuenta, cuando la máscara se cayó de Saúl, porque recuerden que Saúl lo que estamos viendo aquí es que se alteró. Recuerden que comienza esa transmutación, esa alteración al cambiar otro cuerpo, otras vestiduras. Así como usted y yo, ¿verdad? Tenemos que alterarnos. Pero, ¿verdad? Cuando dejamos este cuerpo físico de donde fue sacado, que fue del polvo, porque al polvo tenemos que volver. Bendito Yahweh. Pero la mujer le dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, tú eres el rey, tú eres el que ha sido tropiezo a mi vida, tropiezo al pueblo, tropiezo a las naciones, porque ¿qué las naciones van a decir? Tú que eres un servidor de Yahweh, prometiendo en nombre de Yahweh, estás blasfemando, porque Saúl le dijo a la mujer, le juró por Yahweh, tomó el nombre de Yahweh como los ángeles caídos habían tomado el nombre de los cimientos de la tierra y conjuraron mediante ese juramento para destruir a Adán y la humanidad, su descendencia. Por eso es que nosotros somos piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros decimos, cómo nosotros actuamos. La responsabilidad es de usted y mío. Y a veces no nos damos cuenta, a veces nos cegamos, nos embobamos, nos dormimos y a veces nos sentamos en sillas de escarnecedores, de burladores y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. El pecado nos envuelve, la ansiedad, la afanidad, el miedo nos envuelve tanto que se nos olvida las promesas, que se nos olvida a quién usted le pertenece, se nos olvida cuál es nuestro llamado. Cuando la mujer vio que quién era la que le estaba pidiendo ese favor, le dijo, ¿por qué me has engañado? Pero Saúl le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, los dioses que suben de la tierra. Recuerden Apocalipsis, Apocalipsis 9 que a Satanás se le dio la llave del abismo y abrió el abismo y subían espíritus inmundos del Sheol, de la muerte, porque muchas personas van a ser como Saúl, se van a disfrazar, van a tomar máscara y van a evocar los muertos a esos espíritus a través de adivinación y van a subir de la tierra. Y recuerden que en ese tiempo, porque ellos vinieron cuando estaban en total oscuridad, y van a atormentar a los habitantes de la tierra. Y esos habitantes de la tierra van a querer ser muertos, van a desear la muerte y la muerte huirá de ellos. He visto dioses que suben a la de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió y dijo, un hombre anciano viene, cubierto en manto, cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Mira cómo la ignorancia o cuando las escrituras dicen mi pueblo ha sido destruido porque le faltó el conocimiento, porque desechó el conocimiento. El conocimiento de Yahweh, a veces nosotros lo rechazamos. Y cuando rechazamos el conocimiento de Yahweh, viene la destrucción. Saúl no vio a Samuel, vio a un hombre
cubierto de un manto. Recuerden que Satanás se viste hasta de un ángel de luz. Y Saúl entendió, entendió. La palabra entender viene siendo aparecer, aparecer. Dice, ¿cuál es su forma? ¿Cuál es su apariencia? La palabra toar. ¿Cuál es su figura? De la derivación ta'ar, inclinar, cuando los deseos de nuestro corazón, porque recuerden que nosotros somos tentados por causa, ¿verdad?, de nuestra concupiscencia. Y el enemigo a veces dice o hace como nuestro deseo quiere entender. Quiere entender. Recuerden que al comienzo yo estaba diciendo evocar. Evocar significa recordar algo o alguien o traerlos a la memoria, traerlos a la imaginación. Saúl fue tentado y escuchó lo que quería escuchar, porque cuando nosotros tenemos algo en la mente, no hay nadie que nos lo saque y contristamos el Ruach y lo contristamos tanto hasta que él salga de nuestras vidas. Y cuando él sale de nuestras vidas, nosotros nos angustiamos, tememos, vemos y buscamos lo que queremos escuchar. ¿Por qué? Porque nuestro oído está muerto. No entendemos la realidad, no escuchamos la verdad. Ella le dice, un hombre anciano viene cubierto de un manto, está cubierto, está envuelto. Él nunca vio la cara de Samuel. ¿Por qué? Porque ellos están evocando muertos. Yahoshua dice, deja a los muertos, enterrar a los muertos. Tú sigue a los vivos. Ata, rodear, cerrar, cubrir. Y de un manto. La palabra manto, traje, meí, túnica superior, una cubierta, de la raíz Maal, actuar pérfida, actuar, ¿verdad? Traicioneramente, hacer iniquidad, cometer pecado, prevaricar, rebelarse de la rebelión. ¿Quién se le presentó a Saúl? El que subirá del abismo. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió, dijo, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Elohim se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por medio de los sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Saúl quería que le declare lo que el oído quería escuchar, lo que su imaginación quería recordar, que eran las palabras de Samuel, el profeta. Por eso las escrituras dicen, no le crean a todos los espíritus, pongan a prueba los espíritus, pongan a prueba todos los espíritus, todos. Y usted va a reconocer y aprender que viene de Yahweh y que no. Saúl le dijo, estoy muy angustiado, estoy turbado, tiemblo, tengo temor, ira, estoy airado, provocado, que es la palabra ragaz. La palabra yatzar, acortar, presionar, estar en apuros. Yahweh no trabaja en apuros. Yahweh permite las cosas para que nosotros mismos aprendamos a ver lo que estamos guardando en nuestro corazón. Si hemos estado guardando la fe, la confianza en Él, en su palabra, Él no las va a dar a conocer cuando viene una prueba y usted recibe esa shalom. Y pase lo que pase, ¿verdad? Usted cada día va estando en esa shalom, que no entiende lo que está sucediendo, pero usted habita en ese gozo porque el gozo proviene de Él. Cuando usted está tranquilamente en descanso juntamente con Él. Pero tengamos mucho cuidado porque Yahweh dice, no hoy es el momento para no endurecer nuestro corazón. Si usted, ¿verdad? En esa ignorancia,
en esa rebeldía, en la angustia, en los afanes de este mundo. Hemos sido tropiezos, hemos sido partícipes ¿verdad? De las adivinaciones de este mundo, que podamos decirle al Padre, perdónanos, Yahweh, pero guíame tú. Esa shalom en la shalom de Yahweh va a venir a usted si usted está en comunión con Él, aun cuando Yahweh diga, me voy a quedar quieto, no le voy a contestar ni a través de sueños, ni a través de visiones, ni a través de otra persona. Voy a dejar a ver si eso que dice ser a través de mi palabra, eso que está recibiendo a través de el escuchar mi palabra, que es la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Yahweh y pone por obra, porque estoy buscando este, oidores, pero también hacedores. ¿Qué va a hacer con la palabra que le he dado? ¿Va a esperar en mis tiempos o va a buscar la sabiduría del mundo? Bendito Yahweh. Porque Yahweh tiene un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para la alegría y un tiempo para la tristeza. Hay un tiempo para cada cosa. En ese tiempo, si usted está en el tiempo de la tristeza, en el tiempo, ¿verdad? No muy agradable, entonces lea el Salmo capítulo 22, como Yahoshua en el último momento, en el último suspiro, él lo recitó. Entonces, cuando usted esté en angustia, cuando usted se sienta desmayar, cuando usted sabe que va a dar lo último, Yahoshua lo dijo, Eloje, Eloje, que nosotros podamos decir, Elohim mío, y comenzar a palabra por palabra para traer esa introspección del Salmo capítulo 22 para que ¿verdad? La shalom de Yahweh sobrepase todo nuestro entendimiento, porque buscamos los razonamientos y Yahweh no lo podemos limitar. Buscamos el razonamiento para poder entender lo que Yahweh hace de principio a fin y nosotros no lo vamos a poder entender. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero no lo vamos a entender. Punto. Porque así el Padre lo ha querido. Y Saúl decía, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Elohim se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de los profetas, ni los sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti, es tu enemigo. Es mejor caer en las manos de Yahweh que caer en las manos del enemigo. Eso lo decía David. Cuando usted estudia a David, usted se va a dar cuenta que David decía, yo prefiero caer en las manos de Yahweh que caer en las manos del enemigo. Si Yahweh es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Usted se imagina combatir contra el creador de los cielos y de la tierra? Y Yahweh nos libre. He puesto la vida y la muerte delante de ti, la bendición y la maldición. Tú escoges. Pongo el cielo y el testigo como testigo en contra tuya, porque he puesto mi palabra delante de ti. Tú decides si apartarte de mí o permitir acercarte a mí. Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas a mí? ¿Para qué me preguntas a mí? Si de bueno te puedo ayudar, apartar, sur, la misma palabra, tu adversario, tu enemigo, que es la palabra ar, de la derivación ur, que es de la definición despertar, avivar. Usted avivó el fuego de la enemistad, de la maldición. Usted mismo, usted no se echó a Yahweh de enemigo, no. Usted decidió que la maldición cayera sobre usted. Porque muchas personas dicen eso. Ah, ¿dónde está el creador de los suelos y de la tierra? Porque él escucha a unos sí, a otros no. Esos son los pensamientos insensatos, los pensamientos de los necios. Pero a todos y cada uno de nosotros, como a dar la humanidad, Yahweh ha puesto su palabra.
y ha puesto como testigo los cielos y la tierra. Nosotros escogemos seguirle o estar en contra. Estar en contra. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Se ha arrancado, cara, ha rasgado, ha despedazado el reino de tus manos, ha roto, ha separado. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh ha quitado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Primera de Corintios 5:5, ¿verdad? Se presenta una situación cuando una persona, ¿verdad? Actúa de manera rebelde. Lo puede encontrar Primera de Corintios 5, capítulo 5, ¿verdad? Dice que es un caso de inmoralidad juzgado. Y ahí en ese capítulo, ¿verdad? Que habla sobre la prostitución, sobre el adulterio, habla de muchas cosas, pero aquí hay algo en el Pasuk 5 que dice, a esa persona que tenía, ¿verdad? Ese caso de inmoralidad, esa persona se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Yahweh. Entonces, cuando el reino es quitado de la mano de Saúl, es entregado a Satanás para destrucción de su carne. Pues es un caso ya juzgado. David juzgó con sus palabras, emitió un juicio, ¿verdad? Y dijo, Yahweh o lo herirá o le dará muerte o va a perecer en batalla. Cuando se le quitó el reino de la mano de Saúl, Yahweh levanta a uno mejor que usted o que yo. La palabra reino, el reinado, es la palabra mamlaka que aparece como dominio, como un estado, un gobierno. Recuerden que a Satanás se le quitó el dominio y fue alterado, degradado, tal que se convirtió en polvo. Fuiste un Elohim, pero vas a morir como hombre, como lo más pequeño. Y cuando es tirado a la tierra, recuerden como dice Hebreo, no, que Mashiach, los mensajeros, fueron creados poco menor que los ángeles, pero los ha levantado superior a esos ángeles. Es una sombra y figura de que cuando Satanás es tirado sobre la tierra, nosotros vamos a ser elevados y él tendría que subir de la tierra para que Satanás actúe para destrucción de la carne a toda persona que Yahweh ha entregado en sus manos. ¿Verdad? Como el libro de Gad, el vidente, que dice que pasa una cuarta, unos cuartos días y a ese eran, ¿verdad? Eran tres rollos. Y uno de esos rollos que se menciona, si no me equivoco, en el capítulo 14 dice que se le entrega a Satanás un rollo. Y ese rollo le dice a Satanás, ahora haz lo que tú quieras con esas personas rebeldes. Como en 1 Corintios 5:5 le dicen, saquen a esa persona que está en un acto inmoral para ser juzgado en las manos de Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Yahweh, ¿verdad? Para que Yahweh tenga compasión sobre ese espíritu que fue entregado a Satanás. Eso es una de las razones en la cual se nos quita el dominio, se nos quita este, ¿verdad? El reino. Y nosotros no queremos ser eso, pero esto es una enseñanza que debemos recibir hoy como pueblo, para que dejemos de ser pueblo y nos convertamos en hijos del Elohim viviente. Primera de Timoteo 1:20 también ocurre, ¿verdad? Otro suceso relacionado como
Primera de Corintios. Primera de Timoteo 1:20, cuando Pablo está hablando, ¿verdad? Con Timoteo y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las a profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, mitiles por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿verdad? En el dudar, en ese vaivén, en ese, voy para la izquierda y voy para la derecha, como Saúl estaba. Perseguía a David, cuando escuchaba a David, se arrepentía y lo perdonaba. Estaba, ¿verdad? Naufragaron no, entre la fe. Hoy escucho y creo a David y vuelvo y cuando me di cuenta, persigo a David, persigo a los escogidos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, en ese caso de Primera de Timoteo, capítulo 1, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, la segunda razón por la cual una persona es entregada a Satanás es para que deje de blasfemar. Uno, para que el espíritu de esa persona sea salvo en el día de Yahweh y para que deje de blasfemar. Ahora, usted se acuerda en Judas Iscariote, ¿verdad? En Juan capítulo 13:26, donde Judas fue entregado a Satanás por un bocado de pan mojado, por un bocado de pan mojado, ¿verdad? Y ya Josué le dijo, haz lo que tengas que hacer. Juan, capítulo 13:26, cuando Yahoshua, ¿verdad? Anuncia la traición de Judas, de Yahudá, el hijo de Simón, dice, Yahoshua dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simeón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yahoshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas, ¿verdad? Tenía la bolsa que Yahoshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Salió de la luz y se fue, se pasó a las tinieblas. Cuando aquí vimos, ¿verdad? El relato de que Saúl se disfraza, se va engañando junto con los dos siervos que él había tomado. Recuerden que Yahweh no es un hombre para ser engañado. Cada cual cosecha lo que siembra. Y Saúl estaba cosechando engaño. Si usted siembra engaño, engaño va a recibir. Segunda de Timoteo 3:13 nos dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, enseñando y siendo engañados. Saúl enseñaba a engañar y asimismo Saúl fue engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido, dice segunda de Timoteo 3:14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Yahoshua. Recuerden que Satanás engaña al mundo entero y sus ángeles junto con él. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 12:9. Sigue diciendo, Yahweh entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Por eso es que aquí dice, mañana estarás tú conmigo, tú, yo soy el dueño de la muerte, todo me pertenece a mí. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Otra vez que Samuel fue entregado a Satanás. Escuchó lo que quería escuchar. Engañ- engañó, fue engañado. Pero nos sigue diciendo, pero tú persiste en lo que has aprendido por la fe
de la salvación de Yahoshua HaMashiach. Así te haré sabio. Segunda de Timoteo 3:13 al 15. Yahweh entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos. Recuerden que los filisteos estaban acampando en la tierra de Shunem, donde significa descanso, que estaban tranquilos. Estaban tranquilos, primeramente, porque David estaba con ellos. David, ¿verdad? Era el que peleaba las batallas de los filisteos cuando se une a los filisteos, pero en esta batalla David no estaba. ¿Por qué? Porque lo vimos al comienzo de 1 Samuel capítulo 28 que Aquis lo puso como el guardián, el guardaespaldas de su persona, porque a lo mejor él decía, se puede unir, ¿verdad? A Saúl y nos puede matar a nosotros los filisteos. Y Satanás le dice, mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Yahweh entregará también al ejército de Israel en las manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pues pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Recuerden que es muy importante con quién usted se rodea, cuáles son los amigos que usted se rodea, porque esos amigos o los pueden llevar a la destrucción o los pueden Breath. persigue. Mira cómo David se levanta en contra de ti, va a querer tu reino, etcétera, etcétera, etcétera. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Recuerden que Yahoshua había mojado el pan, pero ese pan era sin levadura. Porque cuando nosotros tomamos el pan el cuerpo de Yahoshua, es sin levadura. Ahora, nosotros decidimos si pisotear su sangre o permitir que esa sangre nos levante. Trajo lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Los filisteos, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Recuerden Gilboa que era la fuente de ebullición, lo que ese proceso mediante cambia de un estado a otro, ¿verdad? En el caso de física, de un estado, en la ciencia, un estado de líquido a gas, gaseoso. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, los hijos de Saúl. Recuerden que el significado de Jonatán es el dado de Elohim, de la delegación Yohei Bajei, y Natán, el dar, lo que proviene de Yahweh, el abandonar, abrir, acarrear, acumular, afirmar, alzar, arremeter, asentar, un cargo, el dado de Elohim, esa ofrenda que proviene de Él. Porque recuerden que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Tenemos que reconocer que todo proviene de Él. El libro de Oseas dice que la mujer de Oseas, Gomer, aumentaba en sus riquezas, pero no se daba cuenta que de quién provenía era de su esposo. Y ella se regocijaba por la abundancia de oro y de plata y de todo lo que se aumentaba. Y en vez de reconocer que las cosas provienen de Yahweh, ella sacrificaba a los ídolos. Todo lo que proviene de nosotros
Todo lo que, ¿verdad? nosotros tenemos hoy en día proviene de Yahweh y nosotros tenemos que reconocerlo, que de Él proviene todas las cosas. El otro hijo se llama Abinadab, el padre de la generosidad por las dádivas que proviene de Yahweh. Nadab, contribuir, impeler, impulsar, ofrecerse como voluntario, presentar espontáneamente la voluntad. Esto es lo que Saúl entrega. Saúl entrega como una ofrenda, como una ofrenda generosa por las ofrendas, eh, por las dádivas que provienen de Yahweh. Y el tercer hijo es Malquisúa. Entregó sus riquezas, entregó el dominio, entregó su voz, que es la palabra Shabbat, clamar, ser libre, pidiendo ayuda. Cuando nosotros entregamos, ¿verdad? Todo hacia nuestro Padre es para entrar en arrepentimiento, porque no sabemos si en el día de hoy viene siendo la última oportunidad que tengamos delante de Yahweh. Porque Saúl en el estudio pasado dijo, ¿verdad? Cuando se presenta delante de David y le dice, apiádate de mi generación, a mi descendencia. Y sabemos que David dijo que se iba a apiadar de ella. Y ¿verdad? Lo vemos más adelante, con el hijo de Jonatán, en el pacto de Jonatán, Mefibosé, ¿verdad? Cuando David le dice al siervo Siba que si no había quedado alguien de la casa de Saúl, ¿verdad? Y el siervo Siba le dijo que sí, que quedaba el hijo de Jonatán, que se llamaba Mefibosé, ¿verdad? Pero tenía una incapacidad de sus piernas. Porque cuando, ¿verdad? Hubo este juicio de la casa de Saúl, pues en ese corre y corre, pues había tenido un accidente, Mefibosé, pero bendito Yahweh. Sigo la lectura que dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos, de los flecheros, de los arqueros, que es la palabra sheket, de los que le iban a disparar. Y tuvo temor. La palabra que aparece es hul, que lo ahuyentó, lo atormentó, lo hizo retorceder de dolor. Entonces le dijo Saúl a su escudero, al que llevaba sus almas, saca tu espada y traspásame con ella, atraviésame, alancear, que es la palabra dacar, Strong Hebreo 18:56, que es apuñalar, y hiéreme con tu espada, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, me alancean y la palabra alal, me escarnecen de escarnio. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella con su propia espada. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. No solamente Saúl, sus hijos y también su escudero, con sus tres hijos, su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jardín, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Vinieron a despojar, en la palabra pashat, que es saquear, desvestir, desnudar, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo.
Eso es lo que hace, ¿verdad? Con las personas que blasfeman y son entregadas a Satanás. Le cortan la cabeza, con su espada se matan, a los que andan con él también los matan, entregando la ofrenda, la voluntad y las riquezas. Y no tan solo le cortan la cabeza y los despojan de sus vestidos, de sus armas, sino que también lo proclaman al templo de sus ídolos y al pueblo como sacrificio, porque eso es lo que Satanás hace y eso es lo que Satanás va a hacer cuando le entreguen a la multitud, ¿verdad? A a esos tipos de personas que se le entregan en sus manos y Yahweh le dice, haz lo que quiera con estos. El tercer rollo. Esta historia es triste, triste porque pues, reconocemos que Saúl viene siendo el primer rey de Israel, el primer líder, la primera persona que tenía la responsabilidad de cuidar, proteger al pueblo de Yahweh. Pero sabemos que Yahweh ya los había advertido a todo el pueblo y que cuando clamaren, porque el rey los iba a esclavizar, Yahweh mismo le dijo, y yo no los voy a escuchar, van a ser entregados porque yo pongo el cielo y la tierra como testigos en contra de ustedes. Ustedes han escogido la maldición, ustedes se afanaron y ustedes fueron entregados como, como ofrenda a los ídolos y al pueblo de esos incircuncisos que le seguían, que eran los filisteos, y pusieron sus armas en el templo de Astarot. Astoret, que es la diosa fenicia del amor y del aumento, que significa astera, rebaño, de la palabra ashar, que es enriquecer, acumular. ¿Recuerda la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados? Que en el camino se encontraron a una mujer que adivinaba, tenía el espíritu de la adivinación, pues ya estaba esclavizada. Y cada vez que los veía, les decía, estos son siervos verdaderos del Elohim Altísimo. Y Pablo pues ya estaba cansado de escucharle repetir lo mismo y lo que hace es que la liberta. Pero cuando la liberta, los que la dominaban a ella y obtenían ganancia, ese aumento, estaban enojados que fueron, ¿verdad? Esos los romanos, fueron hasta los magistrales y, y acusaron a Pablo y Silas y, ¿verdad? Y los metieron a la prisión y sabemos, ¿verdad? La historia de Pablo y Silas cuando cantan y adoran a Yahweh, que en la prisión, las puertas de la prisión se abren, bendito Yahweh, porque es lo mismo que sucede en el lado positivo que en el lado negativo. Saúl fue entregado, fue cortado la cabeza y fue puesto las armas, ¿verdad? En la abundancia para el templo de Astarot y colgaron su pueblo, su cuerpo, perdóneme, en el muro de Betzán, delante del pueblo de los filisteos, que es Strong Hebreo 10:52, que es la palabra Beit Shean, que significa la casa de la tranquilidad. El Bayit, la casa, la cabaña, la cámara, la corte de Shaán, del quieto, de repantigarse con indolencia, reposar. Mas oyendo los de Jabes, de Galaad, Jabes, ya ves, de la definición, derivación seco, de estar avergonzado, confuso o desilusionado, ¿verdad? ¿Quién no se va a poner confuso si el rey que ellos querían, su cuerpo está puesto en la casa de la tranquilidad, de la casa de los enemigos, de los filisteos? Jabes de Galaad, que Jabes era ¿verdad? Este, Galaad de la tribu de Manasés, el montón de testigos, el montón de testigos, porque fue el montón de testigos que Yahweh le puso a Saúl.
porque Yahweh no quiere que ninguna vida se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos, usted y yo. Pues esto que los filisteos le hicieron a Saúl. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomando sus huesos, ¿verdad? Tomando su cuerpo, Etsem, esa la sustancia física, el vigor, la fuerza de la palabra Sam, aumentar, atar fuertemente o cerrar los ojos, triturar los huesos, lo sepultaron, lo enterraron. Es la palabra cavar, dar sepultura. La palabra quemar viene siendo saraf, arder, asolar, encender, consumir, destruir. Vuelvo a repetir, Yahweh le entrega la vida completa de Saúl a Satanás para ser destruido, para que dejara de blasfemar y lo entregó como sacrificio a los ídolos, a él y a sus hijos y a los varones que estaban con él juntamente con su escudero. Y Jabes de Galaad lo escucharon, lo vieron y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Recuerden que cuando hay una muerte, cuando hay un duelo, uno ayuna 7 días y al séptimo día se levanta para darle toda la exaltación a Yahweh. ¿Por qué? Porque su voluntad ha sido cumplida. Ustedes lo van a entender, ¿verdad? Cuando David cometa adulterio, cometa asesinato y David ayunaba, oraba por su hijo, pero una vez que el juicio, la consecuencia de sus actos hubieran sido completados, al séptimo día se levanta y se quita el duelo y exalta. Hoy en día, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando una persona muere, estamos en duelo, en luto, durante 7 días y se levanta el séptimo día y agradece a Yahweh. Amén. Primera de Juan, porque aquí es, ¿verdad?, que se termina el estudio de Saúl. Primera de Juan, capítulo 4:1, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4 dice. Segunda de Corintios 13 nos dice, porque los tales son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mashiach. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como los servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si usted, ¿verdad?, tenía duda, tenía preguntas, tenía confusión, ¿quién es el que se le presenta a Saúl? Pues dice que no es de sorprender que los siervos de Satanás y Satanás se disfracen como los servidores de justicia, en este caso, ¿verdad?, como el profeta Samuel, porque tales son falsos profetas, obreros fraudulentos, que simplemente se disfrazan como apóstoles para dar un mensaje, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás es el padre de la mentira, el que engaña al mundo entero. Lo dice Apocalipsis capítulo 12 9. Entonces, es triste, ¿verdad?, reconocer el fin de Saúl, pero nos insta, ¿verdad?, a meditar en cada una de la palabra de Yahweh. Cada una nos debe limpiar y nos debe purificar, nos debe alimentar, nos debe llevar por las sendas de la justicia, por amor a Yahweh. Quiero terminar
leyendo Isaías capítulo 8. ¿Ve? Y con esto, ¿verdad? Voy a terminar para que en la intimidad del Padre, pues los haga meditar y saber, ¿verdad? Cómo estamos delante de Él, porque las Escrituras nos sirven para que aprendamos de los errores de nuestros antepasados, para darnos una esperanza y para darnos un futuro enriquecedor por la fe del Mashiach. Isaías capítulo 8, 16 dice: ata el testigo, sella la Torá entre mis discípulos, mis talmidín. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Aunque Yahweh esconda su rostro de la casa de Jacob, usted confíe, ata el testigo, sella la Torá entre nosotros los talmidín. Somos los señales y los presagios. Dice, he aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y por presagios en Israel. De parte de Yahweh, de parte de Yahweh, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondedle. No consultará el pueblo a su Elohim si alguien, ¿verdad? Si alguien le está llevando por esas costumbres y tradiciones de las naciones, usted tiene que parar y decir como líder, como príncipe, que está sujeto a ser, y que usted todos los días tiene que meditar en la Torá día y noche. Ata el testigo, sella la Torá entre nosotros como testigo. No consultará el pueblo a su Elohim, consultará a los muertos por los vivos. Los muertos nada saben. A la Torá y al testigo. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim, levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra. Y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia y serán sumidos en las tinieblas. Tengamos mucho cuidado a quien nosotros escuchamos. Y si es el pueblo, y si es una multitud, usted que cada día está atando la Torá, ¿sabes? Atando el testigo y sellando la Torá en su mente, en su alma, en su corazón, usted para y diga, el pueblo no consultará a nuestro Elohim de Yahweh, consultará a los muertos por los vivos. Sea luz, sea luz a las naciones. Seamos luz a las naciones. Tengamos cuidado, porque esto está sucediendo hoy en día. Era como se están levantando los adivinadores, los magos, los hechiceros, pero recuerde que usted es la señal y presagio de Israel. Con esto, ¿verdad? Los voy a dejar. Está cerrando, ¿verdad? La última parte, la parte número 14 del rey Saúl, de esta serie, Ungidos por Príncipe. Bendito Yahweh.